Soy el doctor Hernández, y lo que viví en el hospital esa noche aún me persigue. Mi relato comienza en la sala de operaciones 13, un lugar que todos evitaban mencionar, incluso entre susurros. Esa noche, me asignaron una cirugía de emergencia en el quirófano 13. La atmósfera era espesa, como si el aire estuviera impregnado de un presentimiento inquietante. Mientras me preparaba, noté una presencia sutil, una sombra que parecía observar cada movimiento. La operación transcurría con normalidad hasta que, de repente, las luces parpadearon y el monitor del paciente emitió un sonido distorsionado. Mi equipo y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero continuamos con la tarea a mano. Fue entonces cuando escuché susurros apenas audibles, voces que no pertenecían a ninguno de nosotros. Miré alrededor, pero todos los presentes estaban concentrados en sus responsabilidades. Las voces persistieron, palabras indescifrables que se entrelazaban con el sonido del monitor. De repente, la temperatura de la sala bajó abruptamente. Mi aliento se condensaba en el aire, y las sombras se intensificaron. La figura de una enfermera, pálida y demacrada, apareció en el rincón del quirófano. Sus ojos, fijos en mí, destilaban una agonía silenciosa. Mientras intentaba comprender lo que veía, la enfermera extendió una mano temblorosa hacia el paciente en la mesa de operaciones. En un instante, la maquinaria médica comenzó a fallar, como si la vida misma fuera succionada de la habitación. El pánico se apoderó de la sala y ordené evacuar a todo el personal. Pero la puerta se cerró con un estruendo, dejándome atrapado con la enfermera espectral y un paciente sin vida. La enfermera se acercó lentamente, su figura desvaneciéndose y reapareciendo con cada paso. Su voz, ahora más clara, susurraba mi nombre entre lamentos. «Doctor Hernández, ¿puedes redimirme?», imploraba. Desesperado, intenté abrir la puerta, pero estaba sellada como un pacto oscuro. La enfermera se desvaneció frente a mis ojos, dejándome solo en la sala helada. La única salida era enfrentar la realidad perturbadora de lo que había presenciado. Nunca volví a ser el mismo después de esa noche en el quirófano 13. Las sombras de la enfermera y los susurros perduran en mis pesadillas, una condena que solo aquellos que han cruzado la línea entre la vida y la muerte pueden entender. Me llamo Carlos, y fui guardia de seguridad en un hospital que muchos evitan mencionar. Mi turno nocturno siempre ha estado lleno de historias extrañas, pero nada se comparó con lo que experimenté en la ala abandonada del tercer piso. Una noche, mientras patrullaba los pasillos desiertos, noté una luz que se filtraba desde una sala que se suponía estaba cerrada por renovaciones. Sabía que no debía involucrarme, pero la curiosidad me empujó a investigar. Abrí la puerta con cautela y me adentré en la oscuridad. La sala estaba cubierta de polvo y silencio, pero algo no estaba bien. Mientras me movía entre las camas viejas, sentí una presencia, como si no estuviera solo. Fue entonces cuando escuché un débil sonido de llanto. Siguiendo el sonido, llegué a una esquina donde la sombra de una figura temblorosa se proyectaba en la pared. «¿Hola?», pregunté, pero no hubo respuesta. Me aproximé lentamente, y la figura se materializó como la sombra de una enfermera, con la cabeza gacha y un pañuelo blanco cubriendo su rostro. Su llanto resonaba en la habitación vacía. Intrigado y preocupado, intenté comunicarme, pero la enfermera solo movió la cabeza de un lado a otro, como si estuviera atrapada en su propio tormento. En ese momento, la temperatura de la habitación descendió drásticamente, y las luces comenzaron a parpadear de manera incontrolable. Decidí salir, pero la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado con la misteriosa figura. Su llanto se convirtió en un lamento desgarrador, y las sombras parecían cobrar vida propia. Sin saber qué hacer, saqué mi linterna y apunté hacia la enfermera. Fue entonces cuando vi su rostro pálido y desfigurado, con ojos vacíos que parecían buscar algo en la eternidad. Con todas mis fuerzas, empujé la puerta y logré salir de la sala. Corrí por los pasillos hasta llegar a la seguridad de la entrada principal. Miré hacia atrás, pero la sala del tercer piso permanecía en silencio. Nunca volví a patrullar esa ala abandonada, pero las noches posteriores no fueron más fáciles. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar el llanto de la enfermera y sentir la helada presencia de aquella sombra que nunca debería haber encontrado en mi camino. Hola,
quiero compartir la experiencia más aterradora que viví como enfermera nocturna en un antiguo hospital. Aquella noche comenzó como cualquier otra, con pasillos desiertos y el zumbido constante de las máquinas médicas. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Recibí una llamada para atender a la sala 6, una habitación que se suponía estaba vacía desde hace décadas. Al llegar, encontré la puerta entreabierta y un frío inexplicable me invadió. Ignoré mi incomodidad y entré. La habitación estaba completamente oscura. Solo la luz de mi linterna iluminaba el polvo suspendido en el aire. En el rincón, una figura yacía en la cama. Me acerqué con precaución, esperando encontrar un paciente perdido. Cuando la luz de mi linterna alcanzó el rostro de la figura, me quedé petrificada. Era un paciente que recordaba haber atendido antes de que esta ala del hospital cerrara. Pero eso era imposible. La última vez que lo vi, estaba en coma, y su expediente médico indicaba que había fallecido. No podía apartar la mirada de sus ojos vacíos que parecían contener un sufrimiento eterno. Traté de recordar si había cometido algún error en su expediente, pero todo parecía normal. Su voz, casi inaudible, me susurró un nombre que ni siquiera debería saber. Mis manos temblaban al buscar el interruptor de la luz, pero antes de poder encenderla, una risa siniestra llenó la habitación. La figura desapareció y la temperatura cayó drásticamente. De repente, las sombras danzaron en las paredes como si fueran testigos de secretos ocultos. Aterrorizada, salí corriendo de la habitación y cerré la puerta detrás de mí, pero la risa persistía, persiguiéndome por los pasillos desiertos. Me dirigí hacia la sala de control y revisé las cámaras de seguridad. La sala 6 apareció en la pantalla, pero ahora estaba vacía, sin rastro de la figura o la risa que me perseguía. Nunca olvidaré esa noche. La sala 6, un recordatorio de que algunos secretos se esconden entre las paredes del olvido, esperando a ser descubiertos por aquellos valientes o imprudentes que se aventuran en el reino de lo desconocido, en un hospital que guarda más que historias médicas. Lo que presencié en la morgue de aquel hospital ha dejado cicatrices imborrables en mi mente. Como forense nocturno, he visto cosas perturbadoras, pero esa noche eclipsó cualquier experiencia previa. Era una madrugada fría y silenciosa. Mientras trabajaba en la morgue, el zumbido de las luces fluorescentes parecía ser el único sonido en el lugar. La tarea de examinar los cuerpos se volvía rutinaria con el tiempo, pero esa noche, algo en el aire anunciaba una presencia indeseada. Mientras realizaba la autopsia de un fallecido reciente, escuché un débil susurro que se elevaba desde las mesas circundantes. Volteé la cabeza, pero las otras camillas estaban vacías. Mis manos, por un momento firmes, comenzaron a temblar. De repente, la luz parpadeó y se apagó por un instante. Cuando volvió, una figura borrosa se materializó al final de la sala. Una mujer vestida de blanco, con su rostro cubierto por un velo, avanzaba lentamente hacia mí. La temperatura bajó y mi aliento se volvió visible en el aire helado. Incapaz de articular una palabra, observé cómo la mujer se detenía junto a una de las mesas y retiraba el paño que cubría el cuerpo. El cadáver, pálido y sin vida, se movió. Sus ojos se abrieron con una mirada vacía que perforó mi alma. La mujer susurró palabras indescifrables, como si intentara consolar al inerte. La luz parpadeó nuevamente, y la escena cambió. La mujer y el cuerpo desaparecieron, dejándome en una morgue silenciosa y fría. Un sudor frío cubría mi frente mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Decidí revisar los registros, buscando alguna explicación lógica. Fue entonces cuando encontré un antiguo informe de un accidente fatal en el que una mujer y un paciente perdieron la vida. El paciente en la mesa coincidía con la descripción del informe. La morgue, como si tuviera una memoria propia, parecía retener los ecos de tragedias pasadas. Esa noche, mientras cerraba la puerta de la morgue, aún podía escuchar los susurros y ver los ojos vacíos del paciente resucitado. Me pregunté si la mujer aún buscaba consuelo en la oscuridad o si yo mismo me había convertido en parte de la narrativa macabra que envolvía la morgue del hospital. Hola, quiero compartir una experiencia que tuve en un hospital. Hace unos años caí enfermo y fui ingresado en un hospital aparentemente común.
Todo empezó a volverse extraño cuando me asignaron la habitación 4. Desde el primer día noté algo inquietante en el aire de esa sala. Las luces parpadeaban de manera intermitente, y el silencio de la noche se veía roto por extraños susurros que parecían provenir de las sombras. Inicialmente, intenté convencerme de que era simplemente mi fiebre o la medicación, pero la sensación de inquietud persistía. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí explorar un poco. Al levantarme de mi cama, sentí un escalofrío que recorría mi espalda. A medida que me adentraba en el pasillo, los susurros se intensificaban, como si la misma oscuridad me estuviera hablando. Llegué a la sala de operaciones abandonada, y fue entonces cuando lo vi. Una figura borrosa de una enfermera de antaño, con un vestido blanco y una lámpara de aceite en la mano. Su mirada se encontró con la mía, y un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. No podía apartar la vista. En ese momento, la figura comenzó a avanzar hacia mí, dejando un rastro de sombras en su estela. Retrocedí instintivamente, pero mis piernas temblaban. Entonces, la enfermera desapareció justo antes de alcanzarme, dejándome en la penumbra de la sala de operaciones. Regresé a mi habitación, tratando de convencerme de que había sido una alucinación. Sin embargo, las noches siguientes fueron aún más extrañas. Los susurros se volvieron más fuertes, y en ocasiones podía ver sombras moviéndose alrededor de mi cama. Un día, mientras me preparaba para ser dado de alta, mencioné la experiencia al personal del hospital. Sus caras se tensaron, pero nadie dijo una palabra. Al salir, miré por última vez la sala 4, preguntándome si alguien más sentiría el escalofrío de la enfermera de la lámpara de aceite. Aunque he intentado olvidar esa experiencia, las noches aún me encuentran despierto, recordándome que algunos secretos oscuros pueden quedar atrapados en las paredes de un hospital silencioso. Lo que viví en un hospital abandonado es una pesadilla que sigue atormentándome. Hace unas semanas mi curiosidad me llevó a explorar un antiguo hospital que yacía en ruinas en las afueras de la ciudad. Lo que encontré entre escombros y sombras cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Al entrar, el aire estaba impregnado de un olor rancio y la oscuridad devoraba cada rincón. A pesar de que mis pasos resonaban en los pasillos desiertos, un silencio inusual pesaba en el ambiente. Mi linterna iluminaba las paredes descascaradas y las camas desgarradas, como si el tiempo mismo hubiera abandonado aquel lugar. En mi travesía, llegué a la sala de maternidad, donde un frío repentino me envolvió. Las viejas cunas yacían vacías, pero algo parecía moverse en la penumbra. Una risa infantil, suave pero escalofriante, resonaba en el aire. Sin embargo, no había niños a la vista. Continué explorando, llegando a la planta superior donde se encontraban las salas de tratamiento. Una sombra se deslizó por el pasillo, desapareciendo en una habitación. Mi corazón latía con fuerza mientras me aventuraba en su persecución. La sala a la que entré estaba cubierta de polvo, pero en el centro, una mesa de operaciones parecía estar en uso recientemente. Miré a mi alrededor, sin comprender cómo algo tan macabro podía ocurrir en un lugar abandonado. Fue entonces cuando vi a una figura vestida de blanco de pie al final de la habitación. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta cuando la figura se volvió hacia mí. Era una enfermera con el rostro desfigurado y ojos vacíos que parecían contener un sufrimiento insondable. Una voz susurrante, mezcla de lamentos y súplicas, escapaba de sus labios secos. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró con un estruendo, dejándome atrapada con la enfermera espectral. Me habló en un lenguaje incomprensible, como si sus palabras fueran arrastradas desde el abismo. Cada paso que daba resonaba como un eco en mi propia desesperación. Finalmente, la figura desapareció ante mis ojos, dejándome en una sala olvidada. Logré abrir la puerta y escapar, pero desde entonces, las sombras de aquel hospital abandonado se han instalado en mi mente. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía escucho la risa infantil y los susurros incomprensibles de la enfermera. Y me pregunto si fui yo quien exploró el hospital abandonado o si fui atrapada en una dimensión donde el tiempo y el sufrimiento se entrelazan en la eternidad.